no saben que han existido. Pertenecen a un grupo de criaturas que rivalizaron con los dinosaurios en tamaño y ferocidad. Ahora, paseando con las bestias, ha vuelto a dar vida a esas criaturas. Y en este programa revelaremos la increíble historia de cómo llegaron a dominar la Tierra. Son los mamíferos. Caminando entre las bestias. El triunfo de las bestias. Sorprendentemente, los primeros mamíferos aparecieron en la Tierra al mismo tiempo que los dinosaurios. Pero los dinosaurios tomaron el mando rápidamente, y durante 160 millones de años de reinado, los mamíferos causaron poca impresión. Los primeros mamíferos debían parecer musarañas o ratones. La mayoría eran criaturas pequeñas. Algunos eran tan pequeños que, si se encuentran los fósiles, son diminutos comparados con los dinosaurios. Esta es la mandíbula completa de uno de los primeros mamíferos. Y comparándola con el tamaño de la de este dinosaurio, se puede ver que, si se reconstruyera el cuerpo, tendría aproximadamente el tamaño de un diente de T-Rex. Los mamíferos parecían destinados a la oscuridad, pero tuvieron un extraño golpe de suerte. Hace 65 millones de años, la Tierra tuvo algunos problemas. Fue el fin de los dinosaurios. Unos pocos grupos de animales se salvaron de aquel Armagedón. Y los mamíferos fueron uno de ellos. Ahora el mundo está dominado por una magnífica variedad de mamíferos. Pero deben su éxito a una extraordinaria serie de características que han tenido desde el principio. Rasgos que los hacían especialmente adaptables. Un metabolismo de sangre caliente ayuda a mantener la temperatura corporal y a vivir la vida a gran velocidad. Su capa de piel significa que pueden soportar una gama de temperaturas y así vivir en una sorprendente variedad de hábitats. Proporcionan leche y cuidados a sus crías, con lo que les dan una ventaja de partida en un mundo de competencia despiadada. Y están equipados con una variedad de dientes de formas diferentes, lo que significa que pueden mascar prácticamente de todo. Tienen incluso grandes cerebros, de modo que pueden aprender a ir creciendo y son capaces de adaptarse al enfrentarse a nuevos retos. Para recrear esta extraordinaria historia de evolución, Paseando con las bestias reunió a científicos y artistas de efectos especiales. En cada fase, los escultores y maquetistas se basaban en estudios de los fósiles para poner carne sobre los huesos desnudos. Incluso siguieron los consejos de los expertos para saber dónde llevar a sus animales a comer y beber. Y, ante el ordenador, los científicos asesoraban a los animadores sobre cómo poner a los animales en pie.
Quizá el reto mayor sea intentar deducir su comportamiento, especialmente porque todo lo que queda de aquellas criaturas son unos cuantos huesos y dientes. Afortunadamente, los paleontólogos pueden saber mucho de un mamífero por sus dientes. Los dientes de los mamíferos son muy variados. Mientras que los dinosaurios solo tienen 2 o 3 clases de dientes, los mamíferos tienen docenas de clases. Este es el diente de un mamut. Al igual que el diente de un elefante, aquí está la raíz, aquí la superficie para triturar, que está surcada por estas estructuras, mientras que otros mamíferos tienen otra clase de dientes muy diferentes. Esto es de una hiena de las cavernas. Aquí delante están los incisivos. Aquí están los colmillos para perforar la carne. Y hacia la parte de atrás, estas muelas de filo ancho y afilado que sirven para romper y triturar hueso. Si nos fijamos en los dientes de un mamífero, podemos saber rápidamente qué comían. Este animalito de aquí tiene unos dientes agudos y afilados que debían servirle para perforar los caparazones externos de los insectos, de modo que este debe ser insectívoro. Este es evidente que es un carnívoro. Si nos fijamos en estos grandes dientes puntiagudos, estos son los colmillos que usaría para perforar la carne. Los incisivos son igual de temibles para cortar carne y hueso, y hacia la parte de atrás están estas enormes muelas trituradoras para triturar carne y romper huesos y para masticarlo todo antes de tragarlo. Y cuando miramos los dientes de esta criatura más bien extraña de Sudamérica, por la forma de los incisivos, que parecen un poco humanos, vemos que no son muy afilados. Es evidente que es un herbívoro. Y hacia la parte de atrás de las mandíbulas tenemos los molares, las muelas, con una superficie trituradora muy ancha, como los dientes de los caballos o las vacas. Los dinosaurios tuvieron suerte. Vivieron en un periodo de extraordinaria estabilidad en la historia de la Tierra. Las previsiones meteorológicas durante 160 millones de años fueron de calor y humedad. Pero los mamíferos han tenido que enfrentarse a un mundo diferente. Un mundo que daría al traste con las previsiones del mejor meteorólogo. Este lugar imprevisible vio enormes fluctuaciones en el clima. Llegaban estaciones, aparecían y desaparecían bosques, hábitats enteros se creaban y destruían. Y los casquetes polares no paraban de crecer. Los últimos 65 años de la historia de la Tierra han sido un viaje en montaña rusa. Para los mamíferos era adaptarse o morir. Pero parecía gustarles. Su primera prueba, una vez la Tierra se recuperó de la gran extinción, fue adaptarse a un mundo cubierto completamente por bosques tropicales. Justo al sur de Frankfurt, en Alemania, hay un espectacular yacimiento de fósiles con evidencias de lo diferente que era el mundo hace 49 millones de años. Esta es una visión única de una época en la que los mamíferos acababan de empezar a prosperar. Los paleontólogos han descubierto que esta mina abandonada estuvo rodeada por un frondoso bosque tropical lleno de una extraordinaria colección de animales. Tenemos algunos de los animales más extraños que conozco de toda la historia de los mamíferos. Caballos extremadamente pequeños, de unos 30 centímetros de altura. Aves depredadoras extremadamente grandes, de 2 metros de altura. El Leptictidium es uno de los animales más extraños que han vivido aquí. Corría o saltaba sobre 2 patas. Ahora no hay nada que se le parezca. Estos sedimentos de Messel se fueron formando gradualmente durante millones de años, capturando todo un ecosistema. El detalle de estos fósiles es exquisito. En algunos, todavía es visible el contorno de la piel alrededor de todo el cuerpo.
En otros se pueden ver los restos de la última comida dentro del estómago. Las rocas han revelado una extraordinaria explosión de diversidad. Casi todos los grupos de mamíferos modernos pueden encontrar sus primeros antepasados hasta esta época. Es una época extraordinaria para la historia de los mamíferos, porque no tenemos solo esos mamíferos extraños, sino muchos mamíferos que forman parte de los grupos que conocemos actualmente. Algunos, como los murciélagos y los osos hormigueros, no han cambiado mucho en millones de años. Pero otros, como el primer caballo, era muy diferente entonces. Si se compara el pequeño caballo de Messel con el caballo actual, uno piensa que no es la misma clase de animal, pero lo es. Y por eso es tan fascinante este yacimiento. Aunque tenía aproximadamente el tamaño de un gato, este Propaleotherium es el predecesor de los caballos modernos. Tiene los mismos rasgos, pero en miniatura. Aunque en lugar de una pezuña, tiene varios dedos como pezuñas. Bien, corta ahí. A pesar de su variedad, una cosa que tenían todos en común era el tamaño. La mayoría de los primeros mamíferos eran pequeños, vivían en bosques tropicales, se hicieron un poco más grandes de lo que habían sido en la época de los dinosaurios, pero no mucho más que un cerdo. Vivían bajo los árboles, eran capaces de subirse a ellos y adaptarse a diferentes dietas, pero no podían hacerse muy grandes en aquellos bosques. Entonces, si los mamíferos eran pequeños, ¿quiénes estaban en lo más alto de la cadena alimenticia? Viendo a sus descendientes actuales, quizá resulte difícil creerlo, pero hubo un tiempo en que los mamíferos vivían con un miedo mortal a las aves. No hay que subestimar nunca la potencia de un pico. Acabo de dar a Riley un coco de Brasil, un fruto seco que para nosotros es muy difícil de cascar. No podemos hacerlo con los dientes, necesitamos herramientas para hacerlo. Mientras que Riley, con un cráneo así de grande, puede cascar el coco usando solo el cráneo. Ahora, imaginemos un Riley muy grande. Lo primero que se ve al ver el cráneo de esta ave extinguida es que es evidente que podía dar un mordisco impresionante. El cráneo pertenecía a una ave gigantesca de 2 metros de altura llamada Diatrima o Gastornis. Si comparamos el cráneo de Riley, que es más o menos así, con el cráneo de estas aves gigantescas, podremos ver que estaban más que dotadas para cascar frutos secos. De hecho, el Gastornis estaba superdotado en muchos aspectos comparado con las aves modernas. Actualmente hay algunas aves grandes no voladoras como el avestruz, pero es evidente que su constitución es completamente diferente. Tienen un cráneo relativamente pequeño, desde luego no es el cráneo enorme que vemos en estas aves extinguidas. El Gastornis era grande y poderoso, y se especializaba en una cosa: comer mamíferos. Un animal como el Gastornis o Diatrima, con unas mandíbulas tan potentes, era capaz de comer presas que forcejeaban, de comer vertebrados. Y quizá no de comer solo la carne, sino de abrir los huesos en canal y extraer la altamente nutritiva médula del interior de los huesos. El Gastornis recordaba vagamente algo que había existido antes. En muchos aspectos, esas aves hacían básicamente lo mismo que los tiranosaurus o cualquier otro dinosaurio depredador, y muchos de los pequeños mamíferos que existían entonces debían verlas del mismo modo. Y si el mundo hubiera permanecido cubierto por bosques tropicales, es posible que las dominantes hubieran sido las aves en lugar de los mamíferos. Pero mientras las aves depredadoras dominaban en tierra, algunos mamíferos se escaparon al lugar más improbable para una criatura peluda de 4 patas: el agua.
ella empezaron a hacerse muy, muy grandes, hasta llegar a los animales más grandes que han existido jamás, las ballenas. Las ballenas son la prueba de la asombrosa adaptabilidad de los mamíferos. Pero el cómo evolucionaron estas bestias de 150 toneladas a partir de aquellas criaturas arbóreas es uno de los mayores misterios científicos. Durante más de un siglo, los científicos han recorrido la Tierra en busca de fósiles de los antepasados originales de las ballenas en tierra. En los años 20, un intrépido americano llamado Roy Chapman Andrews dirigió una enorme expedición a Mongolia para descubrir fósiles. Uno de sus hallazgos más espectaculares fue el cráneo de un gran carnívoro ungulado. Un examen detenido de sus dientes reveló sorprendentes similitudes con los de las ballenas. Resultó ser un pariente lejano. Es extraordinario cuando miras una ballena o un delfín vivos y te das cuenta de que en otro tiempo sus antepasados eran criaturas terrestres que habrían tenido el aspecto de un cerdo o un perro gigante. Pero a lo largo de los años, el esqueleto y el cráneo y los dientes de los mamíferos se pueden adaptar y se han adaptado con mucha rapidez. Nadie sabe qué empujó a los carnívoros ungulados a lanzarse al agua y eventualmente convertirse en nadadores. De hecho, casi todos los mamíferos pueden nadar, solo que algunos prefieren no hacerlo. Pero estudiando a animales vivos, es posible deducir cómo pudieron hacer los mamíferos esta extraordinaria transición. Y casualmente el experto mundial en mamíferos nadadores es el Dr. Frank Fish, pez, quien cree que ha descubierto cómo un antiguo habitante de la Tierra pudo convertirse en un experto nadador. Si nos fijamos en la forma de nadar del perro, lo que vemos es que bracea con las 4 extremidades de manera alterna. Pero lo que representa en realidad es una especie de trote que hace el animal mientras está en el agua. No es un estilo muy eficaz. Un mamífero que está igualmente en su medio, en el agua como en tierra, es la nutria. Las nutrias parecen representar lo que podría ser un eslabón perdido entre las ballenas y los mamíferos marinos, lo cual las convierte en unos animales fascinantes para el estudio, a pesar de que no siempre colaboran. El Dr. Fish está intentando grabar su especial movimiento de natación con una cámara lenta especial. En el laboratorio, ha descubierto que hay pocos cambios sencillos en el estilo de natación que permiten a un mamífero terrestre nadar más como una foca y menos como un perro. Lo que vemos es que, en lugar de usar las 4 patas, la nutria usa solo las patas de atrás. Pega las patas delanteras al cuerpo y mueve las de atrás simultáneamente. Las nutrias no se limitan a correr en el agua. Usan las patas traseras a la vez, de modo que actúan como un remo y les permite flexionar la columna hacia arriba y abajo, lo que las empuja hacia adelante. Es un estilo mucho más eficaz. Las nutrias representan un estado de transición, algo intermedio entre la tierra y el agua. Y debido a ello, son realmente interesantes, porque probablemente representan en la actualidad lo que debían ser los antepasados de animales como los delfines. Pero las nutrias son animales modernos. Nadie había encontrado un antepasado equivalente a la nutria para las ballenas. Un eslabón perdido entre la tierra y el mar.
Entonces, en 1992, en una remota excavación de Pakistán, los paleontólogos descubrieron un extraordinario conjunto de huesos. Parecían formar una criatura compuesta por una variedad de partes y que podría vivir en tierra y en el agua. Su descubrimiento fue un triunfo para los científicos. Era el esquivo eslabón perdido. La llamaron Ambulocetus, que aproximadamente significa ballena andante. Cuando vi un esqueleto de Ambulocetus, los huesos eran robustos. Recordaban los de animales acuáticos, como las nutrias. El Ambulocetus probablemente se movía como las nutrias de ahora. Tenía las extremidades ensanchadas, las manos y los pies palmeadas, de manera que podía impulsarse palmeando. También tenía una cola robusta y seguramente empezaba, al igual que las nutrias, a usar los movimientos de la cola para impulsarse. El Ambulocetus era una criatura totalmente nueva para la ciencia, y el trabajo del Dr. Fish ayudó al equipo de Paseando con las Bestias a hacer que se moviera en tierra y en el agua. Pero el Ambulocetus no era el fin del cuento de las ballenas. Al fin y al cabo, era un animal todavía atado a la tierra. No explicaba cómo se habían hecho las ballenas más grandes y auténticamente acuáticas. Ese era el siguiente paso de la historia. Es el último sitio de la Tierra donde uno esperaría encontrar algo relacionado con el agua. Pero aquí, en el desierto del Sáhara, hay evidencias de que algunas criaturas subacuáticas vivieron en otro tiempo. Es un lugar que intriga al paleontólogo marino Dr. Mark Ewen. Hace 40 millones de años, toda esta zona estaba cubierta por un vasto océano que llamamos el Mar de Tetis. Se extendía desde el Atlántico Norte por el Mediterráneo y cubría gran parte del norte de África y de la India. Y el agua habría llegado hasta aquí, cubriendo no solo los valles, sino también los picos más altos. Y todas las capas que se ven aquí antes eran el fondo del océano. Se ven evidencias de eso por todas partes. Aquí hay una concha de ostra. Aquí, un caracol. Y he encontrado incluso un diente de tiburón. Son cosas que uno no espera encontrar en el desierto. Otra cosa que uno no espera encontrar son ballenas gigantes. Cuando se descubrieron los primeros esqueletos como este en el siglo XIX, se pensó que eran los restos de enormes serpientes marinas. Se los llamó Basilosaurus, que significa lagarto rey. Pero el Basilosaurus no era ningún lagarto gigante. Tiene una boca llena de inconfundibles dientes de mamífero. Esto es el morro del animal y esto es el paladar. Estos son los incisivos, los dientes de delante, estos y estos. Y siguiendo hacia atrás, vemos que los dientes tienen dos raíces. Vemos dos aquí y dos aquí. El Basilosaurus en realidad tiene muy pocos dientes comparados con los de las ballenas modernas y el número de dientes es mucho más parecido al de los mamíferos primitivos, que usaban los dientes anteriores para agarrar a la presa y los posteriores para masticar la comida, al contrario que las ballenas modernas que se tragan la comida entera. A esta zona de Egipto se le puso el nombre de Valle de las Ballenas, porque el suelo del desierto está lleno de restos de Basilosaurus. Estas criaturas eran depredadores gigantes, pero todavía no eran como las ballenas modernas.
Sus cuerpos eran largos y parecidos a los de las serpientes, y tenían aún características primitivas que las relacionaban con sus antepasados terrestres. Estas son las patas traseras de un Basilosaurus. Se puede ver la pelvis, el fémur, la rótula, la parte inferior y el pie, que tiene incluso los dedos. Estas pequeñas patas traseras no estaban unidas a la columna y su pequeño tamaño nos indica que no podían soportar el peso del cuerpo en tierra. Por tanto, si no podían usarlas para andar, ¿para qué podían usarlas? Una idea es que las usaban como agarres sexuales, que los machos y las hembras las usaban para engancharse durante el apareamiento y sujetarse mientras se apareaban. Con 18 metros de longitud, el Basilosaurus era probablemente el animal más grande de la Tierra en aquella época. Fue un verdadero reto para los científicos y los artistas de efectos especiales hacerlo funcionar correctamente. El modelo a escala se tuvo que encoger para que cupiese, y aún así se necesitaron 4 personas para controlarlo. Idear cómo conseguir que un animal extinguido nadase fue una combinación de habilidad artística y asesoramiento científico. Me gustaría ver esos puntos. Ya sabes cómo son. Sí. Me gustaría ver si las junturas aguantarán. Los puntos han desaparecido por completo. Destruidos. Me gustaría ver una nutria, por ejemplo. Ahora, por fin se puede contar la historia de cómo los carnívoros ungulados desarrollaron pies palmeados y empezaron a andar. Con el tiempo las columnas se flexibilizaron, las patas se empequeñecieron y las colas se convirtieron en aletas. El misterio de cómo habían conquistado el agua un grupo de mamíferos quedaba resuelto. Las ballenas representaban los primeros intentos de los mamíferos de hacerse realmente enormes. Pero los mamíferos terrestres no iban muy atrasados y tuvieron su oportunidad cuando el clima se puso en contra de los bosques tropicales. La vida en la Tierra quedó bajo la influencia de un continente, la Antártida. Durante millones de años, los otros continentes se fueron alejando dejándola aislada sobre el Polo Sur. El continente se fue enfriando cada vez más, hasta que se formó un casquete polar permanente. Ello provocó un cambio en el clima de la Tierra. Supuso un descenso en la cantidad de lluvia global. Los bosques tropicales se contrajeron dejando lugar a nuevos hábitats. Había muchos cambios a la vez. El clima estaba cambiando en todo el mundo, se volvían más fríos y el cambio del clima supuso el inicio de la retirada de los bosques. Los animales salían de los bosques e iban a las llanuras. Todos aquellos cambios favorecían a los mamíferos terrestres. Las aves perdieron su puesto en lo alto de la cadena alimenticia y los mamíferos aprovecharon la oportunidad para salir a campo abierto. Aquello dio una gran ventaja a los animales grandes, porque si estás en un llano fuera del bosque, fuera de la protección, si eres grande te escaparás de la depredación. Puedes correr más rápido y huir de los depredadores. El cambio en el clima dio lugar a una nueva raza de gigantes. Era la era de los mamíferos, había llegado realmente y era fea. Esto es un entelodonte. No es algo que a uno le guste encontrarse ni en una pesadilla, a menos que sea un paleontólogo, como el Dr. Scott Foss. A menudo me he preguntado cómo sería un encuentro con un entelodonte. Siempre he imaginado que serían criaturas con mucho carácter que entrarían en una sala y dirían, estoy aquí. Nadie discutiría con esa boca llena de armas. La boca del entelodonte es realmente increíble. Y sabemos por estos enormes músculos de aquí, que tiraban de la mandíbula, que estos animales tenían un mordisco muy fuerte y potente, que podían agarrar las cosas, retorcerlas y arrancarlas.
Yo diría que las palabras serían pulverizar, romper, aplastar, machacar, moler, coger cosas y arrastrarlas, y retorcerlas, y arrancarlas. Eran carroñeros, comían de todo, podían hacer todo lo que quisieran. Pero incluso las criaturas más grandes y feroces tienen sus enemigos. Observando cráneos de entelodontes, encontramos marcas de mordeduras, a veces al lado de la cara, aquí. Las encontramos aquí, en la frente, y a veces encontramos marcas de mordiscos incluso en el paladar. Imaginémonos eso, marcas de mordiscos en estas criaturas. ¿Qué criatura podía hacer eso? ¿Qué criatura podía rodear a un entelodonte con sus mandíbulas? Otro entelodonte. Lo sabemos porque sus propios dientes podrían haber dejado esas marcas y porque no hay ningún otro animal que viviera en aquella época que pudiera haber dejado unas marcas como esas. Así que estamos bastante seguros de que eran los entelodontes quienes se lo hacían unos a otros. La gran pregunta es ¿por qué? Bueno, actualmente los animales luchan contra otros animales de la misma especie, principalmente en la competición por el apareamiento o por el territorio. Es probablemente una forma de competición muy dolorosa. Los entelodontes eran los animales todoterreno definitivos, con una constitución como tanques y capaces de comer cualquier cosa. Una historia típica de éxito de mamíferos. Es difícil saber por qué no hay entelodontes ahora. ¿Por qué no sobrevivieron? Sospecho que si se soltasen entelodontes en Norteamérica ahora, les iría muy bien. Son omnívoros. Se comerían cualquier cosa que tuvieran delante. Imagino que les gustaría especialmente, no sé, las patatas fritas, las salchichas y cosas así. Probablemente les iría muy bien. Hasta que llegasen a una zona poblada y entonces sería el fin. No creo que hubiera sitio para las personas y un entelodonte en algunos barrios suburbanos. Los entelodontes eran una nueva especie de mamíferos grandes. Pero no tardaron mucho en ser superados por los mamíferos terrestres más grandes que han vivido jamás. En la expedición de Roy Chapman Andrew a Mongolia, en el diario de excavaciones, consta el descubrimiento de un hueso tan grande como el cuerpo de un hombre. Algunos de aquellos huesos enormes llegaron al Museo de Historia Natural de Londres. Debería ser fácil encontrar huesos de más de 1 metro de longitud, pero en el Museo de Historia Natural hay muchos huesos entre los que tiene que buscar el paleontólogo profesor Michael Fortelius. Este hueso es de un animal muy grande. Si lo encontrase en alguna parte, probablemente pensaría que era un elefante, porque es muy grande. Pero en algunos aspectos es como una jirafa, y en otros incluso como un rinoceronte, pero no se parece a ningún animal vivo actualmente, y es mucho más grande que cualquier animal que viva ahora. Los científicos tardaron bastante en deducir qué clase de criatura era. Lo único que estaba claro era que era grande. Esto es una vértebra cervical de un rinoceronte de tamaño mediano de la era glaciar. Y es... bueno, es un hueso grande, pero no es nada comparado con... este, que es enorme. Habían encontrado una clase de rinoceronte antiguo llamado Indricotero.
Cuando pensamos en animales terrestres grandes, siempre pensamos en los dinosaurios. Y los dinosaurios son los animales terrestres más grandes que conocemos. Pero algunos mamíferos terrestres también eran muy grandes, como este Indricotero. Tiene 7 u 8 metros de altura, más o menos lo mismo de largo, y podía pesar quizá hasta 15 toneladas. Y, como se puede ver, yo no llego ni a lo alto de sus patas. Los indricoteros eran rinocerontes que querían ser jirafas. Tenían largos cuellos para llegar a las copas de los árboles, pero todo su cuerpo era robusto y pesado como el de un rinoceronte. Era un extraordinario logro de la ingeniería. Pero aquellos monstruos eran gigantes buenos que se alimentaban solo de hojas tiernas. Pero el indricotero necesitaba muchas hojas. ¿Por qué el gran tamaño? Porque significa que nadie te va a cazar. No hay un depredador tan grande como para comerte. Pero el peligro de ser grande es que puede ser muy vulnerable. Porque los tamaños de la población, pensemos en los elefantes, son muy pequeños. Y no es muy difícil llevar a un animal grande a la extinción. Y los días de los indricoteros estaban contados cuando la Tierra volvió a cambiar. El aislamiento cada vez mayor de la Antártida hizo que el clima se enfriase. Al extenderse el hielo en el Polo Sur, las pautas meteorológicas cambiaron y se establecieron nuevos extremos estacionales de sequía y diluvio. De aquella confusión evolucionó una asombrosa planta nueva sin la cual no podríamos imaginarnos la vida. Era la hierba. La gente piensa que la hierba siempre ha estado en la tierra. Incluso se ven imágenes de dinosaurios paseando por campos de hierba, pero es imposible. Las primeras hierbas aparecen en los registros fósiles hace unos 30 o 40 millones de años, y cuando aparecieron lo invadieron todo. Hubo un cambio en el clima que se volvió más seco. Los centros de los continentes se convirtieron en grandes sabanas, y a medida que éstas crecían, los campos de hierba se extendían. Los bosques, que habían sido el primer hogar de los mamíferos, desaparecieron. Los mamíferos tuvieron que adaptarse, bajaron de los árboles, se hicieron más grandes, con patas más largas, pezuñas, capaces de correr más rápido, y sus dientes tuvieron que adaptarse. Muchos de los animales que se alimentaban de hojas entraron en declive. En su lugar llegó una nueva clase de mamíferos, los herbívoros. Pero es sorprendentemente difícil vivir a base de hierba. Afortunadamente, los mamíferos tenían la respuesta. Desarrollaron una batería de dientes, estómagos complejos y patas largas para seguir a la hierba donde quiera que brotase. Pero donde había carne con pezuñas, los depredadores la seguían rápidamente. La competencia por la supervivencia trajo consigo a algunos de los animales más mortales de la Tierra. Si nos fijamos en la evolución de los felinos, incluso en la evolución de otros depredadores, podemos ver que se han vuelto más rápidos, más grandes y que han perfeccionado sus habilidades. Del mismo modo, las presas también se han vuelto más rápidas, más grandes y han perfeccionado su especialidad, que es escapar. Es lo que se podría llamar una carrera evolutiva entre los dos. Las presas quieren escapar, los depredadores quieren cazarlas, y a lo largo del tiempo ha habido una tendencia a hacerlo lo mejor posible para llegar a la solución óptima. La familia de los felinos son los depredadores más desarrollados. Ningún otro mamífero es un cazador tan bien sincronizado. ¿Qué convierte a un felino en un mecanismo de matar tan eficiente? Estos cachorros de tigre tienen 4 meses de edad y ya tienen todos los atributos que necesitarán, solo que en una forma más pequeña. Tienen pies grandes, zarpas muy grandes, garras largas, muy afiladas. Tienen unos dientes con los que pueden despedazar la carne. Pueden morder a la presa y matarla.
Tienen unos bigotes que les dicen exactamente dónde está la presa, de modo que pueden morder con precisión. Son fuertes, tienen buenos músculos y movimientos rápidos. Y todo ello se combina para formar un animal que está realmente muy bien equipado para lo que necesita hacer. Un tigre siberiano adulto puede pesar hasta 300 kilogramos. Y es el felino más grande que existe. Pero comparado con algunos de sus antepasados, parecería un gatito. Hubo una criatura que se extinguió hace solo unos miles de años, que tenía las armas más letales que cualquier carnívoro. Se llamaba Esmilodonte, el legendario gato de dientes de sable, con dientes de 20 centímetros de longitud. Aunque los sables eran el rasgo más llamativo del Esmilodonte, era todo el conjunto lo que le convertía en una máquina de matar tan letal. Si nos fijamos en el esqueleto en conjunto, era un felino muy robusto. Los cuartos delanteros especialmente, las patas delanteras, los hombros, el cuello, son extremadamente robustos. Como muchos felinos actuales, probablemente era rápido en las distancias cortas. Era un depredador de emboscada, capaz de saltar desde su escondite, usar la velocidad para cubrir la distancia rápidamente y luego usar su gran fuerza para atrapar a la presa y derribarla. Como de costumbre, son los dientes los que nos dicen en realidad cómo hacía las cosas el Esmilodonte. Si miramos el cráneo de un esmilodonte, los ojos se nos van inmediatamente a los dientes de sable. Pero aquí atrás tiene unos dientes que están adaptados para cortar carne. Y delante tiene unos dientes adaptados para arrancar carne y metérsela en la boca. Tiene unos colmillos superiores muy grandes que están adaptados para clavárselos a la presa una vez está inmovilizada. Todo nos indica que era un depredador. No es un animal que pueda comer hierba o vegetación. Es un depredador, un cazador. Los gigantescos caninos servían para una finalidad terrible: para clavárselos a la presa en el cuello y desgarrarle la garganta de un mordisco. Aunque los mamíferos parecían estar en la cima del mundo y haber conquistado todos los hábitats, la Tierra estaba a punto de plantear el mayor desafío hasta entonces: la vida en el hielo. Los dos polos de la Tierra empezaron a congelarse hace 2,5 millones de años. Las eras glaciales habían empezado. Las capas de hielo se extendieron más allá del círculo ártico y cubrieron la mayor parte del hemisferio norte, transformando toda la vida animal y vegetal. En la plenitud de la era glaciar había icebergs frente a la costa de Irlanda, permafrost debajo de Londres, y los glaciares llegaban por el sur hasta Nueva York. Para la mayoría de animales, la Tierra se convirtió en un lugar inhóspito. Pero algunos mamíferos se adaptaron al frío. Europa, Norteamérica y Siberia se llenaron de algunos de los animales más espectaculares que ha visto el mundo jamás. Gigantes exóticos de los trópicos evolucionaron para adaptarse a las condiciones del norte. Los elefantes evolucionaron originalmente como animales tropicales, pero el mamut desarrolló una adaptación muy especializada a climas extremadamente fríos. Tenían una gruesa capa de piel, tenían orejas pequeñas para no perder calor a través de ellas, tenían una gruesa capa de grasa subcutánea, patas traseras cortas para no perder calor.
Usaban los largos colmillos para apartar la nieve, porque se alimentaban principalmente de hierbas y otras plantas pequeñas. Una de sus adaptaciones más especializadas era la punta de la trompa, que tenía 2 dedos largos que les permitían alimentarse de plantas muy pequeñas que eran su principal sustento. Todas estas magníficas criaturas han vivido hasta tan recientemente que en lugar de encontrar simplemente sus huesos, hay restos de su piel y su pelo conservados en el hielo. Su hallazgo proporciona una información única sobre el aspecto de estos animales extinguidos. A veces es posible recrear incluso hechos concretos de sus vidas. Se han hallado esqueletos enteros de mamuts en la flor de la vida que habían quedado atrapados en estanques helados. En algunos casos todavía se podía comer la carne de sus cuerpos. Las condiciones de era glaciar eran de las más duras que se puedan imaginar. Pero los mamíferos eran bastante duros para enfrentarse a aquel reto. Su piel característica y su variedad de dientes les servían para estar calientes y bien alimentados. Pero tras haber sobrevivido y prosperado durante tanto tiempo, algo misterioso estaba a punto de ocurrir. Los mamíferos gigantes de la era glaciar, como el mamut, el rinoceronte lanudo, el megaloceros, el alce gigante irlandés, todos fueron animales muy prósperos y sobrevivieron durante un periodo muy largo de tiempo en un clima duro, pero desaparecieron de una manera relativamente brusca. ¿Qué causó su desaparición? Hace unos 30.000 años, la mayoría de los mamíferos gigantes de todo el mundo empezaron a extinguirse. Y hace unos 10.000 años, al finalizar la última era glaciar, se habían extinguido casi todos. Los mamíferos habían prosperado a pesar de todos los cambios que les había planteado la Tierra. Habían sobrevivido incluso a las eras glaciares. Entonces, ¿por qué desaparecieron los grandes de repente? Hay un grupo de animales de los que no hemos hablado. Los primates. Estaban aquí al principio y siguieron el paso de los cambios de la Tierra. Y luego, hace solo unos miles de años, una especie tuvo un éxito fantástico. ¿Es posible que los humanos tuvieran algo que ver en aquella catástrofe? Descubran si nosotros eliminamos a los gigantes de la era glaciar en el próximo programa. Las bestias interiores.